Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros aquí en Iglesia CBF o Comunidad Bíblica de Fe. Estamos en nuestra casa virtual y esto es lo que nos demanda este tiempo ahora mismo. Bueno, pues debemos asumirlo con gallardía, con valentía, con fe, con prudencia ante todas las cosas. Así que antes de compartir la palabra en esta mañana u hora en la que estés viendo este servicio, quisiera que oráramos por la situación mundial aquí en nuestro país, en la República Dominicana. Las cosas van en una escalada y pues hay medidas y nosotros debemos ser prudentes. Este es un buen tiempo para implorar misericordia, para ser precavidos sobre todas las cosas y para acatar las órdenes de nuestras autoridades. Así que oremos en este momento. Padre, gracias por este tiempo, por nuestro país, por el mundo. Mira la situación tan especial que nos ha tocado vivir en esta hora. Mira, Dios del cielo, cómo las naciones se han postrado, han sido derribadas frente a tal situación como es la del coronavirus. Señor, el COVID-19. Mira que esto refleja la fragilidad humana, Señor, y también nos muestra oportunidades diferentes de volver a nuestros hogares, de compartir con los nuestros, de apreciar el valor de la familia tan preciado para nosotros. Así que bendice a cada persona que esté en su hogar ahora, o desde su celular, o desde una tableta, desde donde sea que nos esté mirando. Estamos juntos y unidos, y donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú prometiste estar ahí. Bueno, y en otro orden también darle gracias a los que nos han ido apoyando en este proceso, a todo el equipo de CBF, que hemos guardado las medidas del lugar para estar aquí, para tener un protocolo de higiene, pero recordarles que vamos a estar también teniendo un centro de acopio con el rigor necesario para poder apoyar a la gente de más necesidad. Así que gracias por sus donaciones y colaboraciones para con Comunidad Bíblica de Fe. Y hoy quiero compartir un tema que se llama nuestra respuesta en tiempos de crisis. Y es que sin duda alguna el mundo anda en un tiempo muy particular y muy especial. Y es una crisis, no es la primera, no será la última, pero a nosotros, a estos protagonistas, nos ha tocado pues vivir esta crisis. Hay un texto que vamos a estar viendo en el libro de Jonás, capítulo 3, desde el verso 1 y hasta el verso 10, y analizando este pasaje, viendo los actores de la época de Jonás, una ciudad tan importante y tan presumida como Nínive en su momento, una ciudad con una historia mítica inclusive, pues me parece mucho al orgullo y a la pompa mundial que nosotros nos arrogamos en este tiempo. Es decir, somos muy avanzados tecnológicamente, las cosas van aparentemente bien y de repente se urde en un lugar, o hay muchas teorías de conspiración de cómo ha salido todo este tema del virus, lo que es un tema que está frente a nosotros y que no podemos callarlo, no podemos eludirlo, es una realidad mundial y eso ha postrado al mundo. En el año 1527, el reformador célebre Martín Lutero le escribe una carta al doctor John Hess, que fue un predicador luterano, y le escribe en un tercer brote de la peste negra. El primer brote había sido en el año 542, en la época del emperador Justiniano. Estamos hablando específicamente en Constantinopla, y en 4 meses, escuche bien, en 4 meses, el 30 o 40% de la población en Bizancio pues había muerto. Más adelante, donde golpeó fuerte, que fue el segundo gran brote, fue en el siglo XIV, específicamente en el año 1346, 1348. Ahí esta peste se lleva básicamente la 3/4 parte de la población. Se estiman 30, 40 millones de pérdidas. Pues cuando llega a Alemania en el año 1527, de nuevo, ¿verdad? Comienza esto a terminar con algunas personas y viene la pregunta, ¿qué debe hacer una persona de fe? Bueno, es en ese contexto que Lutero le escribe al Dr. Hess y el título es, cito, si alguien puede huir de una plaga mortal, termino la cita. Ahora, permítame, por favor, citar lo que Lutero les recomendó al Dr. Hess. Cito,
Le pediré a Dios para misericordiosamente protegernos. Ahí entonces haré vaos, paréntesis, esto es vapores, cierro el paréntesis, continúo la cita, ayudaré a purificar el aire, a administrar medicinas y a tomarlas. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no se haga necesaria para no contaminarme y de esa forma quizás infligir y contaminar a otros y por tanto causar la muerte como resultado de mi negligencia. Si por su voluntad Dios quisiera llevarme, ciertamente me llevará y yo habré hecho lo que Él esperaba de mí. Y por tanto, no soy el responsable de mi propia muerte ni de la de otros. Si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente conforme a lo declarado arriba. Vea que esta es una fe que teme a Dios, puesto que no es osada, ni insensata y no tienta a Dios. Termino la cita. Y es en ese contexto que pensaba justamente en la ciudad de Nínive y por eso quiero traerlo a la discusión en esta mañana, este conversatorio. Es un poco diferente, ¿verdad? Hablar a la audiencia, hablarle a la cámara. Sin embargo, vamos a ir leyendo los pasajes, lo puedes ver en la pantalla también. Y estamos en Jonás capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es importante notar que en el versículo 2 del capítulo 3 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y mira que es una paradoja, esta palabra gran ciudad, cuando contextualizamos y nos vamos un poquito en la historia de lo que fue Nínive, recuerden al famoso personaje mítico Nimrod, que fue bisnieto de Noé, y este es un personaje, un semidios para algunos. Estaba la diosa Ishtar y fue a quien se dedicó la ciudad de Nínive. El flujo de turistas o de visitantes aumentó bastante y la ciudad se hizo muy importante. Sin descuidar que siglos más tarde el Sennacherib fue quien le dio la preeminencia a Nínive que podía tener. Comparemos a Nínive de aquellos días con una Nueva York de hoy día, con estas naciones que son envidiables en su comercio, en sus formas, en sus atractivos. Pues esa misma gloria, y tomo Nueva York, pero usted puede tomar una referencia de cualquier otra ciudad prominente e importante. Sin embargo, la paradoja es que aquella gran ciudad se vio postrada frente a un profeta que decía, de aquí a tantos días o algunos días, Dios va a destruir a esta nación. Y quiero solo para que usted entienda que el espíritu mío en este sermón para nada tiene que ver con un juicio, ni con una condenación, ni con un plaguicidio que va a suceder. No. Pero tomando este pasaje como referencia, pienso en la soberbia de la nación de Nínive comparada con la soberbia que muchos de nosotros, yo incluido, asumimos y hoy en día estamos acuartelados en nuestros hogares. Aquellos que somos tan soberbios, aquellas naciones tan soberbias, están encuarentenadas todas por un microorganismo que nos tiene a nosotros aún reuniéndonos digitalmente con el temor hasta de respirar, porque no sabemos si es algo aeróbico, aunque se ha dicho que definitivamente no lo es, pero bueno, la ignorancia nuestra, no somos médicos.
Esa soberbia que tenían estas naciones, en este caso Nínive, debe llamarnos a reflexión. Bien dice el proverbista Salomón que claramente la soberbia y la lisonja anticipan la caída. Escuché a nuestro distinguido presidente en su alocución citar el texto del libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, ¿verdad? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Genial. Pero este pasaje nos va a enseñar hoy que el liderazgo es el primero que debe asumir humillación. No es una humillación dialéctica, es una humillación práctica. Pues bien, aquella gran ciudad, cuando vemos hoy en día el mapa, nosotros podemos decir que el mundo entero está en cuidados intensivos. Si usted ve las grandes naciones, por ejemplo, podemos ver el caso de Roma, el caso de Italia, que tiene una tradición histórica impresionante, cuna en algún punto de lo que fue el famoso Imperio Romano, hoy en día postrado lamentablemente y lastimosamente con esta realidad del coronavirus. Vemos a Nueva York, y como vi en las redes sociales recientemente un video muy reflexivo hablando de que aquella ciudad que no duerme ahora está durmiendo. Esta paradoja del mundo en el que nos ha tocado vivir hoy en día, aquella ciudad. Y vemos el mapa actual de infecciones, de casos, lo tengo aquí actualizado en las últimas 14 horas, y el número de casos va aumentando en ciudades como Estados Unidos, hablando de más de miles, obviamente en los lugares donde está, solo en China, que entendamos, actualmente hay 3 días, a la fecha que está siendo grabado este mensaje, hay 3 días en el que no ha vuelto a haber un contagio o un esparcimiento del virus. Sin embargo, piense en Italia, piense en Estados Unidos, piense en Irán, donde los casos van aumentando de una forma estrepitosa y alarmante. Irán, que se priva de su poderío nuclear, de su capacidad, de los negocios del petróleo. Y yo me hago la pregunta, hermanos, hermanas, amigos, amigas, personas que están ahí, ¿de qué nos sirve todo eso? Justamente esa es la pregunta y la paradoja en la que estamos viviendo hoy en día. ¿De qué nos sirve todo eso? Pues el mundo, como les decía, está en un cuidado intensivo. John Piper dijo, cito: Jesús usa palabras duras para realidades duras. Esto es lo que hace el amor, lo contrario se llama consentimiento. Termino la cita. Hablar de esperanza no debe llevarnos a descuidar la realidad que nos ha traído y nos ha llevado hacia la desesperanza. Hay que ser honestos, el mundo le ha dado la espalda a Dios. De hecho, Dios parece un objeto, una burla, y eso mismo estaba pasando en Nínive. Ese es el contexto en el que estamos hablando. Nínive le había dado toda la espalda a Dios. Nínive se había vuelto a la idolatría, Nínive se había vuelto a la soberbia, a la arrogancia, al punto de que el mismo rey dice y reconoce la rapiña que hay en las manos de ustedes. Esa actitud corruptora y corrupta que hay en las manos de ustedes. Bueno, cualquier parecido a la realidad del mundo actual es pura coincidencia, ¿cierto? Por eso cité a Piper cuando dice que Jesús usaba palabras duras. Y este mensaje podría parecer duro en algún punto, sin embargo veremos cómo se tornará esperanzador en su momento. Hay algunas cosas que quiero dejarles en este día. La primera de ellas es que el pueblo respondió al llamado. De forma introductoria ya vimos esta gran ciudad, estos grandes bancos, ahorros y demás. Y por favor interpólelo a la realidad. Pero número 1, veamos cómo el pueblo respondió al llamado. Y yo, como ciudadano dominicano, frente a las medidas que se han tomado, que han sido correctas y deben ser acatadas, y lo de correcto o incorrecto muchas veces es debatible, pero es decir, se están tomando medidas y hay que acatarlas. Yo me siento orgulloso de ser dominicano en algún punto, porque si bien es cierto que el dominicano de todo hace una francachela, no es menos cierto que cada día vemos una conciencia que va
incrementando, y esto también es una lección positiva y esperamos que sea una huella que se quede en la sociedad dominicana. Sin embargo, en el texto bíblico que estamos leyendo, Jonás capítulo 3, vamos a ver los versículos 4 y 5. Dicen: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Yo quiero decirles a ustedes que no solo es un pueblo segmentado el que debe responder. Si la nación toda, como vemos en diferentes contextos en el Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros tenemos, vemos que muchas veces los reyes eran compelidos. No solo era un segmento, sino que el primero denunciado era el rey. Pues nosotros, y cuando yo me refiero a líderes, por favor, no tenga en su cara solamente la imagen del presidente de nuestro país. Usted que es líder en su casa, ¿para qué usted está aprovechando este tiempo? ¿Para qué usted está aprovechando el tiempo que tiene con sus hijos? ¿Cuántas series de Netflix ha visto? No estoy diciendo que necesariamente eso esté mal. Estoy diciendo cuántas cosas vas a aprovechar en este tiempo. ¿Cómo vas a organizar tu vida con Dios? Y yo no quiero ponerme como un exactor. Yo quiero decir cómo vamos a organizar nuestra vida con Dios. Si nos estamos humillando frente a Dios, ¿cómo vamos a organizarnos frente a Dios? Esa es una pregunta muy válida. Hoy en día vemos que hay una respuesta social. Hay de nuevo un comenzar a publicar versículos, a rezar rosarios, a rezar Padre Nuestro, a consumir videos cristianos, y eso está excelente. Pero tratemos de que no sea algo coyuntural. Si es una respuesta como la vimos aquí, debe ser una respuesta colectiva e integral. La pregunta debería llevarnos a reflexión: líder de casa, líder de empresa, líder de tu trabajo, líder de un grupo social, líder de una iglesia, líder de lo que sea. Líder es líder, el liderazgo, y evidentemente al liderazgo nacional de la República Dominicana, los que guían el destino, el liderazgo político. ¿Cuáles son esas medidas de arrepentimiento frente a Dios que estamos asumiendo? ¿Cuál es esa actitud que va más allá de la ciencia médica? ¿Cuál es esa actitud? Y vuelvo y reitero, no se trata solo con citar un versículo. De hecho, la Biblia nos habla de que no seamos solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y eso lo vemos claramente en la carta de Jacobo, de Santiago, más popularmente conocido. Vemos que la crítica férrea de Cristo hacia los fariseos es que ellos se sabían el discurso, pero en la práctica había una descontinuidad, una disociación del discurso. Yo me estoy hablando a mí mismo como líder de una iglesia, de un grupo de personas. ¿Qué debemos hacer? Lo positivo es que la ciudad respondió. Y yo te exhorto a que respondas al Señor en esta mañana, o en esta hora, o en este día que estés viendo este video. Que respondamos colectivamente a aquel que es el único, más allá de nuestra capacidad, de tu apellido, de tu abolengo, de lo que tengas en el banco, de tener misericordia de nosotros. Dijo el famoso predicador conocido y vivo todavía, Jerry Bridges, dijo, cito: tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios. Termino la cita. Justamente eso es lo que está pasando hoy en día. Tus mejores momentos económicamente, tu mejor zafra económicamente hoy en día no está exenta de un auxilio necesario de la gracia de Dios. Pero la palabra de aliento para usted que está atemorizado, que está afligido, que está asustado y que probablemente, ojo, está contagiado no del coronavirus, porque si vemos las cifras mundiales, la tasa de mortalidad es respetable. Pero hay otras pandemias
Recordemos la viruela, recordemos el sarampión, que acabaron con poblaciones completas. Recordemos el VIH, recordemos situaciones, recordemos el cáncer. ¿Qué pasa con aquella persona que ahora mismo está padeciendo terminalmente? Es cierto que tenemos una crisis pandémica, pero no puede opacar las realidades que nos ocupan, y es a usted, a ti, a mí, que me recuerdo estas palabras de que nuestros peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios. Este es un buen tiempo para, así como hizo el pueblo de Nínive, pedir misericordia a Dios. Número 2, vemos que el liderazgo se humilló, y lo recalqué anteriormente, pero esto es importante porque mire, dice el mismo verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Todos debemos asumir esta responsabilidad. Un factor elemental que no podemos obviar aquí es que ese liderazgo practicó lo siguiente, el arrepentimiento. Y es ahí donde quisiera enfocarme en este momento. El versículo 7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Fíjese que aquí viene un tema fundamental: arrepentimiento. Y recordemos las palabras de Crónicas 7:14 que se citaron y se han popularizado en nuestro país ahora en un discurso: si se humillare mi pueblo y se convirtiere. La palabra conversión tiene varias aristas. Lo primero es que la conversión llevará un arrepentimiento. Y el arrepentimiento que vemos en la Biblia, tiene tres aristas. Una es la contrición, realmente lo hemos hecho mal. Yo te pregunto, ¿nos estamos arrepintiendo porque entendemos genuinamente que lo hemos hecho mal? Esa contrición. Número 2, lleva una convicción de pecado, realmente está mal. No es pasarle un paño con pasta a las cosas, es estar convencidos de que estamos mal. Y número 3, el compromiso de no volver atrás. Esto va a pasar, aquella famosa historia que se ha conocido del rey del anillo, la frase: esto también pasará, perfecto, es cierto, es muy bueno, todo pasará. Así como cité la carta de Lutero al inicio, pensando en que, bueno, él sabía que podría ser una de las víctimas. Pasará, sea que nos vayamos en el equipo o que sobrevivamos, esto va a pasar, como todas las grandes crisis que el mundo ha sobrevivido. Ha pasado. Ahora, el tiempo va a demostrar si el arrepentimiento nuestro es basado en convicción. La contrición es una capacidad que perfectamente podemos tener porque implica tristeza, es una variable emocional del arrepentimiento. Sin embargo, lo que es el compromiso y la convicción de pecado son cosas que no necesariamente se negocian emocionalmente. Y el otro factor que tiene la conversión que se menciona aquí: y se convirtieren de sus malos caminos, y dice aquí: y conviértase cada uno también de su mal camino, como el texto de Crónicas, es depositar nuestra fe en Dios. O sea, conversión es arrepentimiento que tiene contrición, que tiene compromiso y que tiene convicción, y también es depositar mi fe eternamente en Dios. Ahí hay dos acciones en una. La pregunta es: ¿estamos depositando nuestra fe? Y yo quisiera responderte esa pregunta: pues entonces, ¿qué es la fe? La fe es una conveniencia, o sea, yo convengo con un criterio que lo conozco, lo apruebo y lo practico. No simple y llanamente es pararme hoy frente al espejo y pensar que mañana todo va a amanecer bien. No, eso es otra cosa, eso es pensamiento positivo, ley de atracción y todos sus adefesios. Eso no hace que las cosas pasen. La fe bíblica a la que nos estamos haciendo hoy,
porque te puedes asir a cualquier tipo de fe, pero a la que estamos abrazando hoy, que yo veo que la nación se está volcando y que qué bueno que nos volquemos a Dios, debemos definirla claramente. Conviértase cada uno. Y en ese cada uno estamos tú y yo. Todos tenemos cosas que arreglar con Dios. Todos tenemos cuentas que arreglar con Dios. No es verdad que nuestra vida es tan perfecta, ni tan puritana, ni tan excelente como cualquiera podría verlo. Y aquí si yo le hablo a usted que es creyente, a ti que vienes a esta iglesia, a ti que nos ves hoy, me hablo a mí mismo, pongámonos a cuentas. O sea, organicemos nuestra vida. ¿Qué no está bien? ¿Qué áreas están mal? ¿Qué áreas están en tinieblas? Y esta es una buena ocasión porque ¿sabes qué? No tienes a quien exhibirle en la iglesia ni en la sociedad lo bueno que eres porque estás recluido en tu casa. No tienes a quien exhibirle tus obras de piedad porque estás excluido, estás recluido, excluido social y recluido en tu casa. No tienes a quien floretearle lo cristiano que eres y lo religioso que eres porque estás en tu casa. En tu casa, o estás con tu familia o vives solo. Y el Señor está ahí. Este es un buen tiempo para nosotros, tal cual somos. Sin mascarillas, sin caretas, nos pongamos a cuentas con Dios. Célebre apologeta llamado C.S. Lewis dijo lo siguiente, cito, el arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en la que nos hemos ejercitado durante miles de años. Termino la cita. Permíteme leerla nuevamente. El arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en la que nos hemos ejercitado durante miles de años. ¿Qué está pasando con esa vanidad? A mí no me querían dejar entrar a la iglesia hoy porque vine en saco y vine muy formal. Yo decía, bueno, pero yo tengo tiempo que no me pongo un saco. ¿Qué hacemos con la ropa que está en nuestra casa? ¿Qué hacemos con el dinero que está en el banco? ¿Qué hacemos con los vehículos que tenemos? ¿A quién se lo exhibimos? Interesante que ese desaprendizaje de la vanidad y de la autoconfianza no va a venir de adentro hacia afuera. Todo lo contrario. Y esta crisis ha venido a reflejar que nada de eso es tan importante como nosotros pensamos. En la empresa nuestra se escribió un correo donde en uno de sus párrafos, para anunciar que íbamos a trabajar remotamente, en uno de sus párrafos decía, es para quienes trabajas, para ellos. Mire la paradoja. En China, y esto son noticias de hoy, si lo estás viendo esto en un año, pues noticias de un año atrás. Pero recientemente vemos que la cantidad de parejas en China están peticionando, una gran cantidad de parejas, están peticionando el divorcio. Esto es una paradoja, porque para quienes vivimos y trabajamos, para quienes luchamos, ahora que tienes el tiempo de compartir con ellos, a veces no encuentras qué hacer. ¿Qué tipo de vida vivimos? Y yo creo que es un tiempo oportunísimo para reflexionar en todas esas paradojas que el mundo nos está presentando. Y yo quiero ser bien puntual desde nuestra óptica que Dios nos está presentando. Reflexión. Y finalmente, ¿qué vemos de parte de Dios? Que Dios se complace más en la misericordia que en el juicio. Que este rey pagano, en una ciudad orgullosa, en una ciudad que se presumía la ciudad. No voy a hablar de que era el París de la época para no ser denigrante. Dios sabía que ellos iban eventualmente a volver a sus malas prácticas. Así como tú y yo, me gusta cuando se estudia el Antiguo Testamento, que vemos las prácticas del pueblo que volvía de nuevo,
que era reincidente, reiteraba constantemente en sus antiguas faltas, ¿sabes? Como tú y como yo. Cuando juzgamos al pueblo de Israel, que era tan malagradecido, más ingratos somos tú y yo. Porque teniendo aún la Biblia, seguimos nosotros leyendo la historia de ellos y conociendo la nuestra y haciendo lo mismo. Entonces, el compromiso de Dios no era con el pueblo de Nínive. El compromiso de Dios era consigo mismo. Su fidelidad era a sí mismo y sigue siendo a sí mismo, como lo vemos en la carta a Timoteo. Claramente, aunque usted fuere infiel, Dios permanece fiel, fiel a Él mismo, no a usted. Ese texto se ha malinterpretado muchísimo. Eso no tiene que ver con una fidelidad a ti, fiel a sus principios y convicciones. Y vemos de Dios en toda la Escritura. Y esto es un principio útil de interpretación bíblica para que lo apliques en estos días que vas a estar pues leyendo la Biblia. Un texto siempre tiene tres vertientes. Una vertiente teológica, la vertiente de Dios. Tiene otra vertiente exegética, que es la vertiente de la aplicación contextual, histórica y todas esas cosas. Y tiene una que se llama la homilética, la práctica. O sea, ¿cómo se aplica eso en mi vida? ¿Qué vemos de Dios aquí en este pasaje? Que Dios estaba comprometido con la misericordia. Y eso debe ser esperanzador para todos los que estamos buscando desesperadamente o esperanzados en sus promesas. Hay dos grupos en que Él va a actuar con misericordia. Lo interesante es que Dios sabía tanto, esta nación fue destruida posteriormente. Nínive, usted va hoy en día y en el siglo XIX, si mal no recuerdo, verifique el dato, pero no hace tanto que se han ido, bueno, no hace tantos siglos que se han ido descubriendo temas arqueológicos sobre esta ciudad, las murallas y estas cosas, todo volvió a la ruina. Eso me recuerda a los proverbios, me recuerda el texto del apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, citando al proverbista diciendo que el puerco vuelve al lodo, así como el perro vuelve al vómito. Es verdad que todo esto va a pasar. No tenga la menor duda. Por tercera vez digo, no sabemos si nos vamos o sobrevivimos, y no por el coronavirus, pero recordemos que de este mundo nadie sale vivo. ¿Cómo están tus cuentas con Dios? Dios anhela extenderte misericordia. Y yo quiero cerrar en esta hora, en este tiempo, invitándote a que puedas organizar tu vida con el Señor. A que organicemos, y eso lo he reiterado varias veces en este conversatorio, en este mensaje, porque si te das cuenta, al final solo se trata de tú y de Dios. ¿A quién le exhibimos posturas sociales ahora mismo? Vamos a hacer algo. Imaginémonos que de repente nos vamos a congregar así la vida entera. De que esta cuarentena no va a pasar. Nosotros, medio desaprensivos en República Dominicana como siempre, pensábamos que las cosas no se iban a ir exacerbando de la forma que se han ido exacerbando. Al día de hoy, siendo grabado esto, 112 casos. Y eso va a seguir escalando y escalando y escalando y dimensionándose. Si esta fuera la forma, ¿a quién le va a exhibir todo? Nuestros templos, tan preocupados nosotros por tenerlos siempre a la vanguardia, siempre bonitos, ahora están vacíos. Se trata de tú y Dios. Dios te bendiga mucho. Padre, gracias por este día, por mis amigos, hermanos, miembros de esta iglesia, personas que nos ven online. Bendícenos en esta época tan especial y demandante de nuestras vidas. Ayúdanos a arreglar nuestras cuentas contigo y te pedimos, claro que sí, por misericordia para nuestro país y para las naciones de la tierra. Este mundo convulso hoy se ve sosegado compulsivamente por una situación que nos supera. Te pedimos que así como te has mostrado en las Escrituras como un Dios de misericordia, así te muestres una vez más
para con tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden seguir nuestras recomendaciones, entrar al landing page iglesiacbf.com/cbf en casa. Ahí tenemos todo, ahí usted puede ver cómo apoyarnos, cómo aportar, cómo servir, qué música escuchar, medidas y precaución, formularios de oración. Es una forma más de servirte a ti. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles que tenemos estudio bíblico por esta misma vía, en este mismo sofá, aquí en esta misma casa que se llama Comunidad Bíblica de Fe. Hasta la próxima.